Muy buenas noches para todos, ¿cómo están? Hola, profe, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Ahora me escuchan mejor? Buenas noches, muchachos. Bienvenidos a nuestra sesión del componente técnico del curso de análisis y desarrollo de software. Espero que todos estén muy bien, que hayan tenido un excelente fin de semana y que todas sus actividades estén fluyendo de manera ideal. Bueno, para el día de hoy entonces vamos a entrar en materia sobre las temáticas que vamos a revisar. Hasta la sesión anterior completábamos todo lo que para el componente técnico corresponde a la guía de aprendizaje 9, ¿listo? Ya pues para el día de hoy y a partir de ahora empezaremos a revisar lo que viene siendo nuestra recta final, que es la guía de aprendizaje 10 y la guía de aprendizaje 11, pues en lo que nos queda de tiempo de culminación de nuestras fichas, ¿verdad? Entonces, permítanme comparto pantalla y empezamos. ¿Listo? Me confirman cuando puedan ver pantalla. Ya pueden ver la pantalla, muchachos. Sí, Sí, señor, señor. ya la podemos ver. Perfecto, muy gracias. Como les venía diciendo, entonces, para nosotros lo que nos corresponde ahora a esta nueva sesión, vamos a revisar la guía de aprendizaje 10, donde pueden encontrar su guía de aprendizaje 10. Van a verla en la actividad de proyecto 8. Bien, mencionaba hace un par de sesiones que la continuidad que se tenía de cada guía de aprendizaje 1, actividad 1, guía de aprendizaje 2, actividad 2, en la etapa final, pues se compactan de una manera diferente. Y la guía de aprendizaje 10 ustedes la podrán encontrar en la actividad de aprendizaje número 8. Ya les voy a mostrar dónde encuentran esa información. ¿Listo? Cargue nuestro Sahuna, dame un momento. Entonces eso carga, vayamos revisando acá. Nuestra guía de aprendizaje 8 corresponde hacia la etapa final, temas de instalación de el software desarrollado, la solución planteada por ustedes. Uy, ya cargó. Listo. Como lo mencionábamos, entonces nosotros estamos en nuestra em, fase de ejecución. En la fase de ejecución ya resolvimos entonces actividad 6, actividad 7 conmigo, pues actividad de proyecto 7 completa desde las guías de aprendizaje 7, 8, 9 y hoy arrancamos la actividad de proyecto 8. En la actividad de proyecto 8 pues encontrarán disponible todo su material de formación y la guía de aprendizaje 10 que es lo que vamos a encontrar el día de hoy. Esta guía de aprendizaje 10 pues ya la tengo acá abierta y hoy vamos a hablar entonces de nuestras actividades de aprendizaje. Guía de aprendizaje 10, 22, 05, 01, 097. Actividad de aprendizaje 1 y nuestra guía de aprendizaje 10, 22, 05, 01, 097. Actividad de aprendizaje 2. Conceptos y principios de hardware e instalación de software.
y elaboración de plan de validación de características mínimas de hardware para el software. Son las dos cosas que vamos a hablar el día de hoy correspondientes a nuestra guía de aprendizaje 10. La fecha de entrega para estas dos actividades es el 31 de mayo, el último día de este mes, para que lo tengan presente. Ya saben que pues si se van más, si requieren un poco más de tiempo, pues igual pueden realizar la entrega, sin embargo no se dejen alcanzar de sus actividades. ¿Listo? Para estas dos actividades entregables lo que vamos a hacer es lo siguiente. Me menciona acá en el material del curso que vamos a hablar de conceptos básicos de redes y networking. ¿Listo? Entonces, para esta primera actividad lo que se debe hacer es consolidar los conceptos básicos en redes y networking. Bien, ¿qué deben hacer? Pues realizar un informe especificando con base en la selección de la plataforma que ustedes han decidido para el uso de su aplicación, cuáles son las características que debe tener el sistema operativo, cuáles son las características de networking, la red y demás. O sea, cómo van a configurar ustedes la red y realizar un informe sobre ello. Bien, esa es la evidencia 1. Aquí están las especificaciones. Ya saben cómo se hace un informe. Características básicas de un informe. Está, para que lo tengan presente, que es lo que se va a tener en cuenta. Y para la guía, la actividad de aprendizaje 2, dice que vamos a hablar de identificar los componentes de arquitectura utilizados para el despliegue de las aplicaciones. Está acá. Global Plan de Validación de Características Mínimas de Software. Dice, con base en los temas que ya hemos revisado, de sistemas operativos, licenciamiento, se debe listar de manera ordenada cada uno de los elementos que se deben considerar para verificar que se posean o no, para verificar que se posean o no las características mínimas de hardware para el despliegue de una aplicación. Lo que me dicen es que si se tiene una aplicación de estas características, ¿qué debo tener en cuenta para poderlo montar? Bien, y pues ya hoy yo les traigo un ejemplo de cómo se hace ello para que ustedes puedan entender eh, el ejercicio que se plantea acá y pues ya con ello pues realizan el documento explicando pues lo que yo les puedo detallar el día de hoy. Bien, son las dos actividades para esta semana. Ténganlo presente, donde están ubicadas en la guía de aprendizaje 10 dentro de la actividad de proyecto 8. Bien, ahora pues empecemos. Como lo menciona la actividad de proyecto, la actividad de aprendizaje 1, vamos a hablar de redes de datos. Y ya de la mitad de la sesión hacia adelante vamos a hablar de requisitos de hardware. Bien. ¿Qué son las redes de datos, muchachos? Las redes de datos, pues básicamente son las que nos permiten establecer la comunicación entre dispositivos finales. Bien. Permiten la comunicación, facilitan el acceso a los recursos y transmiten información. ¿Cuáles son los dispositivos finales? ¿Qué es un dispositivo final? Eso ustedes lo van a escuchar frecuentemente en su ejercicio profesional, que es un dispositivo final. ¿Creen ustedes que hace referencia a eso? Acá están, pues, en, en la presentación se los traigo. Básicamente un dispositivo final es un dispositivo de uso cliente. Puede ser un computador portátil, un celular, un servidor, un computador de mesa o incluso un dispositivo modem Wi-Fi. Esto es lo que se interconecta a través de una red de datos. ¿Qué se transmite dentro de la red? Pues como lo dice él, datos. ¿Qué son los datos para nosotros? En informática, ¿qué son los datos? En ingeniería. ¿Quién me dice qué creen que son los datos? Vamos, hoy vamos a mencionar y ustedes deben hacer un informe sobre redes de datos. Y ahí con, algo con lo que ustedes van a trabajar, mejor dicho,
el pan de cada día, los datos. Los datos pues son información, ¿no? Y esa información pues va codificada a manera que los ordenadores o los dispositivos tecnológicos puedan entenderla, ¿no? Y es, pues, en general, nosotros utilizamos un sistema que nos ayuda a comprenderla, que es el sistema binario, pero realmente la máquina no trabaja con ceros y unos, ¿no? ¿Cómo trabajan los computadores con ceros y unos? Así, como lo dice acá, trabaja un computador. Listo. Entonces, los diferentes componentes de una red. ¿Cuáles son los componentes de una red? Me imagino que algunos de estos, pues, son conocidos para ustedes. Como lo mencionaba, los clientes o dispositivos finales, pues, son muy comunes, un ordenador de mesa, portátil, tablets, cualquier dispositivo smart. Ahora, todo parte del principio de comunicación, ¿no? Todos estos dispositivos están interconectados entre sí. Existen los router, ¿qué es un router? Router es un dispositivo especializado de red que permite dirigir diferentes tráficos. Entonces, el dispositivo principal en red siempre, eh, ustedes van a escuchar mucho, vamos a verificar el router, que es el dispositivo que se encarga de, mm, esto es como, como lo explicará para que de pronto si nadie lo ha tenido en, en su radar. Un router podría parecerse mucho a como una recepción en en un hotel. Y en donde cuando llega una persona, la dirige a donde corresponde. Entonces usted, su habitación es tal, su piso es el 15 y la habitación es la, o donde está ubicado el lobby, donde está ubicado el parqueadero. Es la persona que cuando llega una petición la manda para donde es. Ese es el router. Por dentro, él tiene una serie de tablas que le indican hacia dónde debe eh, enrutar su, su información. Entonces, router es enrutador en español. Para funcionar, él utiliza protocolos, diferentes protocolos que pues ya lo veremos en un momento. ¿Ven? Un switch simplemente se utiliza como un, eso sería el equivalente a una multitoma de su casa. Su casa, me imagino que algunos de ustedes tienen un multitoma que es de donde de un solo punto se derivan varios. Entonces, cuando yo quiero tomar energía eléctrica para poder conectar a la vez, no sé, el televisor, el computador, el equipo, mm, sí, la cafetera, el microondas, lo que ustedes quieran, cuando necesito extender un punto a varios, utilizo un punto eléctrico, utilizo algo llamado multitoma, ¿no? Muchos de ustedes lo conocen, tienen en sus casas, es muy común, y el switch es un equivalente, pero a nivel de red, ya que de un punto se pueden derivar varios puntos con diferentes direccionamientos. O sea, no es como tan fácil como en el ejemplo que di de la toma eléctrica, porque ahí tú conectas y ya funciona. Acá, pues un punto se puede convertir en varios siempre y cuando yo los especifique o los nombre. Efectivamente, César, una red privada es un concepto de donde tú de un punto puedes extender a varios a través de un nombramiento. Y tú dices, mira, el punto uno está el computador, el punto 2 es el servidor, el punto 3 es em, un celular, un Wi-Fi. Bueno, la diferencia es que al router tú no le dices el nombre del dispositivo, sino le das un número. A esos números de direccionamiento únicos e identificadores para cada dispositivo se le conoce como una dirección IP. ¿Listo? Y el switch, pues desde que tenga las direcciones IPs configuradas, él te sirve para extender. Bien. ¿Qué es un servidor? Pues ya sabemos nosotros que un servidor básicamente es un computador con recursos muy grandes, ¿no? Que no es propiamente para ser utilizado a nivel básico en aplicaciones cliente, sino para servir, para prestar funciones a las personas
Los clientes, pues ya vimos qué es, y los puntos de acceso o los endpoints, que son pues conocidos por nosotros como los que nos permiten acceder a la red. Normalmente son conocidos como endpoints en las empresas y muchos de ustedes terminarán programando estos dispositivos porque cuando el Wi-Fi falla, pues llaman al técnico, ¿no? Tecnólogo, ven, acá no está funcionando bien el Wi-Fi, se cayó la red y pues lo primero que uno tiene que hacer, que mirar es que pues le esté llegando la red al módem. Todos pues conocemos un módem Wi-Fi y sabemos que para que esto funcione tiene que tener un cable, ¿no? A él le llega la información por cable y ya él se encarga de transformarla a otro tipo de, de física de comunicación, pero ya lo veremos más adelante. Aquí básicamente sabemos que le llega su cablecito y él se encarga de transmitir a otros dispositivos con bueno, lo explicamos ahorita, un nombre que se me fue, ya, para acá. Es otro medio de transmisión. Que existen dos medios de transmisión. Acá lo estábamos viendo, pues de pronto no le hemos dado el nombre específico, ya vimos los diferentes componentes de la red y acá están los medios de transmisión. Básicamente se dividen en dos los medios de transmisión, se conocen como guiados y no guiados. ¿Cuáles son los métodos de transmisión guiados? Todo lo que tenga que ver con un componente físico tangible. Y es lo que nosotros conocemos como cables. Todo lo que sea cable significa un medio guiado. En cuanto a redes de Internet, existen tres por excelencia. Uno es el cable coaxial. Este es en el que algunos de mi generación o muchos de ustedes saben conocer como el de la parabólica, ¿no? Este por él se movía normalmente, fue muy utilizado para mover señal de televisión, pero ahorita está siendo también utilizado para transportar protocolos de Internet. El cable coaxial es básicamente un cable encauchetado de, ¿qué material es esto? Cobre, ¿no? Y pues a través de aislantes se permite mover información de manera muy eficiente. Por eso les preguntaba acá la pregunta, ¿qué tipo de información transmiten o entienden los computadores? Porque nosotros hablamos del binario, ¿no? De unos y ceros, pero la realidad es que a través de este cable coaxial de cobre se mueven señales eléctricas. Entonces el computador realmente no trabaja con unos y ceros, sino con señales de voltaje. Que en una equivalencia, los ingenieros han dicho, no, pues como yo no puedo hablar de señales de voltaje, voy a hablar de equivalencia binaria para que nosotros entendamos la abstracción que realmente hace por dentro el computador. Pero el computador por dentro son solo señales de voltaje, 0 voltios, 5 voltios. Y en esos rangos se mueve todo lo que hace. Ahora, esas señales se mueven a través de estos cables en algo que se conoce como diferenciales de voltaje. Un punto de referencia, que es la base, y el punto central, que es el que marca el diferencial de voltaje. Y dentro se mueven señales entre 0 y 5 voltios. Nunca vamos a encontrar más de eso dentro de un cable coaxial o un cable UTP. Bueno, el cable coaxial normalmente se utiliza para exteriores, ¿no? Es muy resistente a las interferencias. Como ustedes se imaginarán, el medio exterior tiene muchas interferencias y esos cables pues están diseñados para no verse afectados por ellas. Bien. Otro cable que también vamos a encontrar en todas nuestras hogares es el UTP. ¿Qué hace el cable UTP o para qué es usado normalmente, muchachos? ¿Lo han visto? UTP. Ah, es como para que uno pueda conectar el computador al router directamente. Sí, muy bien. Sirve para conectar del router a la máquina y también sirve para conectar entre pares. O sea, yo puedo conectar mi computador al computador de otra persona que esté ahí para transmitir información. De hecho, así era como se ejecutaban las redes, lo que llamaba el compañero una red privada. Una red privada es un cables LAN conectando computadores en un círculo cerrado, sin acceso a Internet.
Esas redes se logran a través de este cable, son cables que permiten una distancia máxima de, ¿alguien sabe cuál es la distancia máxima que puede tener un UTP? Ese siglas UTP significan cable par trenzado. UTP es par trenzado. Per trenzado y el U, no estoy bien, no recuerdo bien la traducción, pero el hecho es que significa par trenzado. Si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de o de trabajar con estos cables o de que se le dañó o que tuvo que cambiarle el conector, se habrán podido dar cuenta que por dentro todos esos cablecitos vienen en pares. O sea, son ¿cuántos cables tiene el UTP por defecto, el más conocido de todos? ¿Cuántos cables tiene, saben? 8. Eso, muy bien. A Daniel sí se le ha roto uno de estos. El cable UTP que más se utiliza para transmisión de internet tiene 8 cables. Y esos cables vienen en parejas. Por eso se llama pares. Esas parejas vienen enrolladitos como si fuera una trenza, de a dos, y van haciendo una trenza de a dos. Por eso se llama par trenzado, porque los emparejan de a dos. Vienen colores azul, anaranjado, verde y café. Y cada uno de estos tiene un blanco. Cada uno de ellos tiene un blanco y cuando se enrollan, pues el blanco adquiere como por fricción, adquiere el color del que lo enrolló. Y si alguno de ustedes tiene la oportunidad de trabajar con esto, pues le dirán el blanco y el blanco café, porque al café, perdón, al blanco se le pega el color del café, se unta, por decirlo así, se mancha. Y por eso pues uno los puede identificar efectivamente. Al principio, lo que dice el compañero, realmente organizarlos es un poco complicado, complejo. Cuando uno está aprendiendo puede ser difícil, pero pues como reza y dice el viejo adagio, la práctica hacia el maestro. Yo conozco gente que hace eso de manera casi que automática y para que pues ustedes lo sepan, también ya hay máquinas que hacen esto de manera automática. No tiene uno que desgastarse tanto porque con las herramientas ideales, pues el, el UTP queda bien formado. Pero bueno, a la pregunta de qué distancia puede tener un cable UTP máximo. Porque hay una diferencia bastante relevante entre los dos medios de transmisión en redes. Y ustedes la están viendo acá, ¿no? Hay dos tipos de medios. Unos se llaman no guiados y los otros se llaman guiados. Los guiados pues son cables que por la mitad de ellos transmiten información. Ahora, los cables tienen una limitación. Una de ellos es la distancia, ¿cierto? La distancia que alcanzan. Por eso fue que cuando llegaron las investigaciones de lo que es el espectro electromagnético y de la transmisión de ondas de radio por allá en el siglo XIX, pues rompieron un paradigma en las telecomunicaciones porque pudieron cambiar uno de esos principales limitantes que tienen los cables y es la distancia. Y efectivamente un cable VTP tiene una distancia máxima de transmisión y son 100 metros. Si usted está en una empresa y que consideran que pueden poner un cable del piso 1 al piso 20 y que como son 200 metros, pues ahí le hago llegar el cable y ya, resulta que no, resulta que el UTP solo admite 100 metros máximos de distancia y esto tiene una razón física y es que los señales de voltaje se pierden cuando son más de esas distancias y lo mismo pasa con el coaxial, solo que el coaxial tiene un poco más de alcance. Pero a la final es que las señales de voltaje se pierden en el camino, se disminuyen, son consumidas por el cable, tienen pérdidas eléctricas, son fenómenos físicos. Y lo que hacen los ingenieros es pues montar unos dispositivos especiales que se llaman amplificadores, pero para UTPs no existen los amplificadores, entonces pues tratar de no usar cables de más de 100 metros. Otro de esos métodos guiados, muy conocido por ustedes ya, para nosotros, mis generaciones y las que estaban antes de mí no era tan de vanguardia, pero para ustedes sí, es la fibra óptica. La fibra óptica recibe su nombre óptica porque su principal, bueno, su único medio de transmisión es la luz. ¿Listo? A diferencia del cable
coaxial y el cable UTP. ¿Qué mueven el cable coaxial y el UTP? ¿Qué dijimos que transmitían? ¿Señales de qué tipo? Y hay una diferencia que me gustaría que se llevaran, que es la diferencia coaxial de la fibra óptica. Su principal diferencia es en cómo transmiten los datos, cómo transmiten la información. El coaxial y el UTP transmiten señales eléctricas. Entonces les decía que tiene una limitación, porque la señal eléctrica, por decirlo en términos muy coloquiales, se desgasta o se cansa por el camino. La electricidad se consume por el medio. Mientras que la fibra óptica no transmite electricidad, sino transmite luz. Básicamente estos son láseres que se mueven dentro de un vidrio especial, porque lo que hay por dentro de la fibra óptica son pequeños tubos o canales en un material cuya definición es algo muy parecido a vidrios que permiten mantener ese haz de luz dentro de un canal. Por eso les traje esa imagen. Son luces, son láseres en diferentes frecuencias de onda. ¿Qué significa eso traducido al español? En diferentes colores. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en una misma fibra óptica pueden ir diferentes señales a diferentes puntos, no solamente para mí, sino para otras personas. Entonces, pues por dentro de la fibra, si alguna vez han visto a los técnicos operando por allá, normalmente van por debajo de la tierra y cuando sacan eso y lo arreglan, pues es una manguera con muchos hilitos o fibras por dentro. ¿Ven? Estos son los métodos guiados. Cada uno tiene pues una utilidad diferente. Normalmente ahorita se está utilizando mucho la fibra óptica porque permite manejar enlaces muy largos, o sea, cables tendidos muy largos, con mucha información mucho más delgada, porque mira, un coaxial es como de 5 milímetros de grueso y transmite una sola señal, mientras que una fibra óptica en su equivalente puede transmitir 10 veces eso. Y si no es que más. Mucho más pequeño, los haces de luz son mucho más eficientes, no se pierde tanta información en el camino. Y el UTP pues es para una red privada permite la funcionalidad de conectar dispositivos pares, o sea, dispositivos iguales entre sí o dispositivos de diferente tipo. Como lo mencionaba, entonces también existen los dispositivos de transmisión no guiados. ¿Qué son, qué son no guiados? Significa que no van por dentro de nada, sino que están siendo directamente transmitidos en el espacio electromagnético. Por lo tanto, todas estas señales son ¿de qué tipo? Se mueven en nuestro espacio electromagnético. ¿De qué tipo son estas señales? Exactamente las mismas señales que las ondas de radio. Todo esto son señales eléctricas que se mueven o que viajan en el espacio. Todas estas señales eléctricas son capaces de transmitirse a través del espacio a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Varían en fracciones de segundo según el medio. En el espacio, en el vacío, como los satélites, son más rápidos porque tienen menos ruido, pero dentro de la Tierra tienen mucha más interferencia. Bien. Las ondas, todas estas como lo menciono, son de tipo eléctrico, se generan a partir de grandes velocidades de transmisión, generan ondas de radio y la diferencia entre las cuatro que les traje a ustedes de métodos no guiados son los protocolos. Que el Wi-Fi lo que significa es eso es un protocolo específico, el Bluetooth es unas ondas, microondas en un protocolo específico. Las microondas pues también son el tamaño que tiene esa señal eléctrica que es muy pequeña y muy, entre comillas, débil, por eso nosotros no la vemos ni la sentimos. Y los satélites pues son los que se encargan de repetir información que se envía de un punto de la Tierra a otro a grandes distancias, ¿no? ¿Y quién hasta acá tiene alguna pregunta? No, señor. Claro, hasta ahí. Entonces ya vimos qué son los componentes de la red y cómo se transmite la información. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la perspectiva física y la perspectiva lógica? Hasta el momento solo hemos hablado de lo físico, todo lo que es casi que tangible para nosotros,
los routers, los switches, dispositivos, los cables, las señales de radio que son ondas electromagnéticas, pero todo esto es físico. Bien. La otra cara de la moneda en el tema de las redes es la parte lógica, de lo que les mencionaba, los protocolos. El protocolo universal de direccionamiento en las redes se conoce como protocolo IP. IP son las siglas de Internet Protocol, que básicamente se encarga de dirigir o enrutar a la información dependiendo una dirección, un número identificador. Hasta hace como unos, estamos hablando de 5 años, el IP estaba definido por un protocolo estándar que se conoce como versión 4, IP versión 4. El IP versión 4 es lo que estamos viendo acá en el ejemplo. Son octetos de 4 octetos que organizan la información. Por eso tenemos punto, punto, punto y se organizan en 4 números de 8 bits. Por eso estos números van desde 1 hasta 255, que es el número más grande que se puede organizar con 8 bits. Y están organizados en 4, por lo tanto son 32 bits máximo. Esto funcionó hasta, como les mencionaba, hace como 2020, 2018, que las direcciones IP empezaron a acabarse por el crecimiento exponencial que ha tenido la tecnología. Se dan de cuenta que nosotros acá, no sé, va a poner un ejemplo, Bogotá sigue creciendo. Entonces, no hay más direcciones y lo que tiene que hacer los señores de urbanidad, es decir, toca crecer nuestro número de direcciones porque la ciudad sigue creciendo. Entonces necesito darle una nueva dirección a esa nueva casa, a ese nuevo territorio. Lo mismo funcionaba con las IP versión 4 y conforme iban creciendo dispositivos, pues se iban agregando direcciones, pero pues eso tiene un límite, ¿no? Porque van desde la 00001 hasta la 255, 255, 255, 255. Entonces, cuando se acabaron las direcciones, los ingenieros dijeron, ahora, ¿qué vamos a hacer con nuestro protocolo? Hubo que implementar un nuevo direccionamiento que permitiera incluir aún un número más grande de direcciones y es cuando se lanza al mercado la IP versión 6. Ya pues ustedes es posible que terminen trabajando al lado de ingenieros de red y ellos se encargan de eso, de direccionamiento, de darle a usted su punto físico. ¿Cuál es la relevancia de esto, de las direcciones IP y de los protocolos de comunicación? ¿Qué creen por qué lo traigo a colación y por qué está dentro de su curso? Porque ustedes tienen que tener nociones de esto. ¿Qué creen ustedes? Porque pues la parte física, ok, uno es posible que tengas que conectar un cable, saber cómo se llama el cable, cómo se llama la punta del UTP, qué es un endpoint, qué es un router. Es posible. Pero la parte más relevante de todo esto es la parte lógica y la parte de los protocolos. La IP, el TCP, el UDP y el HTTP. Todos giran en torno a lo mismo. Todos son protocolos de Internet, IP. ¿Cuál es la relevancia de esto, muchachos? ¿Cuál creen ustedes? ¿Por qué nos es tan importante en nuestro curso conocer la lógica de las redes? Yo diría que por tema de servidores, Servidores como así, a ver, chárdame un poquito más. porque pues por lo general los servidores van con una dirección IP, entonces hay que saber pues como tal el tema de los servidores, a dónde van apuntando. Para la ubicación, Sí, digamos señor. que es parte de la seguridad de la red también. Digamos que el compañero entendería que estamos hablando de la seguridad en uno puede saber de dónde es una dirección IP con los números. Es muy usado en ciberseguridad, cuando me dicen está siendo hackeado por una dirección IP que viene de China o que viene de Estados Unidos o que viene de Rusia y uno puede hacerle seguimiento a través de la dirección porque efectivamente estos números están geolocalizados. Cuando los señores estadounidenses inventaron el protocolo IP, definieron ciertos rangos por país y dijeron para Europa va de la 10 a la 20. Es un ejemplo, ¿no? De Europa de la 10 a la 20 y de Estados Unidos va de la 20 a la 50 y África va de la 50 a la 100 y a cada país
le dieron un rango. A cada continente, perdónenme, a cada continente le dieron un rango de IPs y ya cada continente se encargó de repartir esos rangos entre sus diferentes países. Que si ustedes han visto lo que pasa en las películas de que lo pueden a usted ubicar donde está físicamente según su dirección IP, es cierto. Entonces, es parte relevante de lo que estamos haciendo. Además de esto, resulta que lo que nosotros conocemos como una página web realmente es una dirección IP disfrazada. La lógica dice que yo puedo acceder al servidor de Google. Como lo decía el compañero, la idea es que yo pueda consultar un servicio y ustedes todos utilizan Google para saber la ubicación de una tienda, para saber el precio de un producto. Todos utilizamos nuestro navegador de confianza. Puede ser Mozilla, puede ser Google, puede ser Edge, puede ser Opera, que ustedes quieran, pero todos utilizan un navegador y se saben el nombre. Por ejemplo, yo me sé el que más utilizo por tradición, porque en mi época no había más, es Google. Entonces yo consulto en Google si quiero buscar algo. Y me sé de hecho la página. Y ya ustedes ya, de hecho muchos computadores la traen por defecto de google.com. Y uno se aprende el nombre. Pero la realidad es que lo que yo estoy haciendo es acceder a través del protocolo HTTP al servidor de Google para que me preste un servicio. Ahora, si usted le pregunta a cualquier persona cuál es la IP de Google, muy seguramente nadie se lo sepa. ¿Alguien sabe cuál es la IP de Google? Sí, señor. ¿Cuál es la IP de Google? 8.8.8.8. Eso, muy bien. Significa que nosotros accedemos a los servidores de Google a través de su dirección IP, pero el común denominador de las personas no les es fácil aprenderse números. Y los ingenieros encontraron una solución muy fácil a este dilema y es ponerle un nombre en palabras a esa dirección IP. Es como si yo le dijera a usted, mire, no le toca aprenderse su número de celular, póngale un apodo. Y que cuando yo le vaya a marcar, voy a marcarle a su apodo porque su apodo es único. Por eso es que los hosting o los nombres de las páginas son únicos, no puede haber uno repetido, porque cada host está apuntándole a una IP específica. Entonces no puede haber dos iguales. Así funcionan los nombres de las páginas. Por eso nosotros en algún punto, si van ustedes a exponer o van a vender su aplicación, tiene que tener una IP única a la cual le pongan un nombre y por medio de la cual las personas puedan acceder a ella. Esta es la manera en la que las personas llegan a nuestros servicios a través de la IP. Que en el camino se utilicen otras herramientas para que sea más fácil para el cliente consumirnos, así es, pero la realidad es que sin una IP, nuestra aplicación no es nada, no puede salir a ser comercializada, ¿listo? ¿Preguntas hasta ahí? Esa es la razón de por qué usted tiene que tener presente dónde encaja lo de la red y lo de las IPs dentro de su aplicación. ¿Preguntas hasta allí? No, ¿Todo claro? señor. Digamos por acá entonces. A nivel internacional existen dos familias, entre comillas se llaman familias porque son protocolos bien definidos de protocolos, pero básicamente son el mismo, solo que la ingeniería los separó en dos grupos. Ambas son parte de lo mismo, pero enmarcan un, bueno, tiene una diferencia fundamental y es en el diseño. El famosísimo protocolo óseo, modelo óseo, es un modelo de capas en donde se diferencia cada una de las partes de la red y es algo de lo que veníamos hablando, ¿no? Está la parte física, que son los cables, luego está la parte de enlace, que son los switch, luego está la parte de red, que son los routers, luego está la parte de transporte, que son el internet, la parte de sesión, que es el tema de las bases de datos. Ya que cada una de las capas que hemos visto están definidas en el modelo OSI y está montado como un modelo. Y el protocolo TCP/IP, que es donde está montado absolutamente todo lo que nosotros hacemos cuando entramos a una red, es las diferentes partes de la lógica por la cual tiene que pasar
el servicio. Entonces está la IP, que es la dirección física del dispositivo, el protocolo TCP, que es el que se encarga de definir la comunicación entre dos puntos, el UDP, que es el que se encarga de transportarlos en el camino, el HTTP, que es el que se encarga de dirigir la información en paquetes específicos dentro de la red, y finalmente el DNS, que es lo que les mencionaba, el tema del nombramiento de una IP para que la gente pueda conectarse. Estos dos, como les menciono, son uno, porque el TCP está implícito en todo esto que se acaba de mencionar acá. Sin embargo, la diferencia radica en que TCP IP prioriza el envío y transmisión de paquetes, mientras que OSI mueve simplemente información dentro de estructuras de datos específicas. ¿Listo? Bien. Ahora pues vamos a hablar de, hasta acá pues es lo que tienen ustedes que mencionar dentro de la investigación que van a hacer del tema del networking. Es un resumen que les acabo de dar por si encuentran algún concepto que investiguen ustedes por su cuenta, que no haya, que no hayan entendido, pues muy seguramente acá se haya mencionado en la sesión. Ahora vamos a hablar de lo que sería nuestra segunda evidencia integrable para esta semana, y es qué debo tener yo en cuenta cuando estoy desarrollando una aplicación. Hemos visto varias cosas, ¿no? El frontend, el backend, la base de datos, y ahora le estamos incluyendo una cuarta que es la red, la intercomunicación de dispositivos. Ahora, ya vimos que a nuestra aplicación se le pueden hacer unas pruebas, un plan de pruebas, verificar si funciona, que todo esté bien, que las pruebas de carga, cuántos usuarios soporta. Bien, también ya lo hemos visto. Ahora la pregunta es, si a mí un cliente me dice, necesito que usted me haga una aplicación que soporte 10.000 personas trabajando al mismo tiempo, ahí en ese punto se tiene que decir qué cosas tengo que tener en cuenta para que esas 10.000 personas se conecten al mismo tiempo. Porque una cosa es que yo monte una aplicación en mi computador y pruebe cuántos usuarios es capaz de soportar, y otra es crear un computador, crear un servidor que sea capaz de soportar lo que me está solicitando. Aquí ya es donde nosotros tenemos que analizar algo de cálculo, de matemáticas, porque esto pues está formulado, son algunas reglas básicas, pero son cositas que ustedes deben tener en cuenta a la hora de ser o llevar el desarrollo de una aplicación de manera exitosa. Estos requisitos que se informan cuando uno está en un proyecto. ¿Qué me piden a mí cuando estoy montando un proyecto? La compatibilidad, o sea, sobre qué va a ir, sobre qué lenguaje va montada la aplicación, cuántos usuarios va a tener, el tema de la base de datos también gira en torno a los usuarios, y la capacidad del trabajo de la red. Porque 10.000 personas conectadas a la misma red al mismo tiempo necesitan una característica especial de la misma. ¿Cuál creen ustedes que es esa característica puntual que se analiza en la red cuando hay muchas personas al mismo tiempo? Hasta este punto, me imagino que muchos de ustedes, muchos de los conceptos que hemos visto, pues los han escuchado, viven con ellos, pero realmente no sabían para qué son. Cuando usted le vende en internet, si usted tiene internet en su casa, le venden dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas que le venden cuando el proveedor le dice, mira, le estoy vendiendo internet? ¿Qué le vende? ¿Quién me dice? Le vende dos características. Capacidad. Señor, Y la capacidad, la giga. muy bien. ¿Cuál? ¿La capacidad? La giga. velocidad, La velocidad sí es uno. ¿Cómo se mide la velocidad? megabytes por segundo o bits por segundo, creo, no O sea, recuerdo. sí, es muy bien. Entonces a usted le dicen que le van a vender ¿qué? Básicamente usted puede mirar las características del internet de su casa.
que le va a decir que el internet tiene 900, ¿qué? 2 gigabytes por segundo, 550 gigabytes por segundo. Y la otra característica, ¿cuál es aparte de la velocidad? ¿El medio? ¿El qué? El medio. Pues porque El hoy en día medio. ya le ofrecen a uno fibra óptica o la tradicional. No, no porque realmente ese es más un gancho. Usted le dicen, ahorita todos los proveedores están diciendo fibra óptica, fibra óptica, fibra óptica. Todos se le dicen fibra óptica. Si usted le está vendiendo lo que no sea fibra óptica, ya no está en el mercado. No lo compre porque eso ya está obsoleto. Antes, muy seguramente uno se le decía, mire, todavía va en coaxial o ahorita va en fibra óptica y a partir de ello uno podría tomar una decisión porque dependiendo el tipo de conexión, depende la velocidad, ¿no? Entonces, si es fibra óptica es más rápido, si es coaxial puede ser más despacio, si va a medios tradicionales, pues sí va más despacio y así. Pero pues el canal como tal estaba relacionado ahora con la velocidad. Si alguien si el proveedor le dice, mire, yo le puedo vender 900 megas de, de transmisión o, o 1 giga o 2 gigas por segundo. Muy seguramente esas velocidades las alcanza según el medio de transmisión. O sea, está relacionado a lo mismo. Hay otro dato. Hay otro dato que le venden a usted. ¿Quién lo tiene? Latencia, no. No, eso es la misma velocidad. Carga y descarga. Velocidad. Vamos, échale cabeza. Lo tienen en la punta de la lengua. Empieza con ancho. El ancho de banda. Eso, muy bien. El ancho de banda. Cuando usted le vende en internet le dicen, mire, la velocidad es tantas gigas y el ancho de banda son tantas megas. Eso es lo que usted le vende. Siempre esas dos cosas. ¿Cómo se lo hace llegar al proveedor a su casa? Realmente él se lo explica. Cuando ya usted está haciendo un negocio, le explica mi idea. Si va con estos routers, con estos dispositivos, va conectado a tal red y va con fibra óptica y tiene tantos switch. Y yo le garantizo que usted tiene tanta velocidad y tanto ancho de banda. A la velocidad ustedes ya saben para qué sirve, qué tan rápido me responde a mí el servidor. Pero ¿qué es el ancho de banda? Es que ustedes les venden y usted dice, claro, pues si me están dando 50 de ancho de banda o 100 de ancho de banda, pues entre más mejor, ¿no? Todos siempre hemos tenido eso en la cabeza, entre más mejor. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué entre más ancho de banda mejor? ¿Qué me garantiza o para qué me sirve a mí que el proveedor me venda más ancho de banda? O si me vendiera menos ancho de banda es más barato, ¿qué implicaciones tendría? Y la respuesta, muchachos, es que el ancho de banda es cuántos usuarios se pueden mover al mismo tiempo por la red. ¿Listo? Porque básicamente la velocidad imagínense que es como una carretera. Y la velocidad de transmisión, pues es la velocidad a la que yo me puedo mover por esa carretera. Y el ancho de banda es cuántos carriles tiene mi carretera. Entonces, entre más ancho de banda, más carriles tiene, más personas al tiempo se pueden conectar. Significa que si a mí un cliente me dice que 10.000 personas se pueden conectar al tiempo a mi aplicación, lo primero que tengo que pensar es en la velocidad. En el ¿Será? ancho de banda. En el ancho de banda. Necesito encontrar un ancho de banda que sea capaz de soportar 10.000 personas conectándose al mismo tiempo, porque eso es lo que hace el ancho de banda. Permitirme la eh, transmisión de información a diferentes puntos por un mismo medio, para que lo tengan presente. Entonces, si usted le venden un ancho de banda de 200 megas y usted vive solo y usted tiene un computador y 2 celulares, pues realmente usted no necesita 200 megas.
o 500 o 1000 o lo que estén vendiendo ahora. Sin embargo, pues como más es mejor, ¿no? Entonces todo el mundo mira eso, sí, sí, mejor, más. Pero lo que se está manejando ahorita los proveedores, pues realmente sobrepasa la cantidad de dispositivos que usted pueda llegar a tener en simultáneo en su hogar. Pero bueno, eso es simple conocimiento que les dejo a ustedes para que lo tengan presente. Entonces, esta última evidencia va enfocada a que yo sea capaz de proyectar una aplicación en los recursos que va a consumir. ¿Listo? Eso, muy bien, muchas gracias, compañero. Los recursos que va a consumir los recursos de hardware que va a consumir una aplicación. Acá el compañero nos pone un ejemplo, dice de 5 a 20 gigabytes por segundo para 10.000 personas al mismo tiempo. Esa es la velocidad. Bien, ahora, como ya lo vimos, una aplicación para funcionar necesita un servidor en donde está alojado el front en el back, otro servidor donde está la base de datos y dispositivos que permitan interconectar las diferentes etapas. En muchas empresas, cada una de estas cosas que acabo de mencionar está montado en un servidor aparte. Entonces, la base de datos está montada en un servidor, el front está montado en un servidor, el back está montado en un servidor y pues la red. Y usted debe calcular cada una de estas cosas, que ahorita en la tecnología actual moderna, todo está en la nube. Entonces, a mí la nube me cobra dependiendo de los recursos que yo le asigne al servidor. Yo le puedo decir, venga, necesito un servidor con 4 gigas de RAM, con media tera de disco y ya. Pues ahí así mismo te cobra, te dice, bueno, esa máquina vale 5.000. Dice, cuando ya entra en funcionamiento esa aplicación que usted montó ahí y se empiezan a conectar todas las personas que se esperaban y se cae el servidor, ¿usted qué tiene que hacer? Pues ponerle más recursos y ponerle más recursos. Pero la pregunta es, entonces le pongo los recursos ilimitados y que la nube me cobre cualquier cantidad de plata y que se desperdicie el ejercicio contrario. Monto recursos 10.000 de RAM, 5 teras en almacenamiento y que se desperdicie recurso porque eso nunca se va a consumir. Tampoco es la idea. La idea es que ustedes aprendan a proyectar un hardware específico para una aplicación. Y esa es la dinámica de esta aplicación. Por eso yo les traigo un ejemplo que pueden utilizar para el desarrollo de su evidencia. Entonces ya vimos cuáles son las necesidades que se van a requerir acá. Y dentro del taller hay un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que dice que se va a montar una aplicación web, eh, una base de datos también, y que se necesitan 200 usuarios activos no concurrentes. ¿Qué significa 200 usuarios activos no concurrentes? Es una palabra muy utilizada a nivel empresarial y significa al mismo tiempo. 250 usuarios activos, pero que no están haciendo la tarea al mismo tiempo. Significa que a nivel de red, nosotros podríamos tener una red, entre comillas, básica, porque los 250 usuarios no van a estar conectados al mismo tiempo. Diferente cuando se le digan que los 250 usuarios son concurrentes. ¿Qué significaría entonces concurrentes? Todos a la misma vez. Bien. Listo. Como lo mencionaba hace un momento, este ejercicio es un poco más matemático. Me dice que estos son estándares en programación en un servidor de aplicación y tanto para front como para back se requiere en promedio, se requieren 0,15 núcleos por usuario. Un consumo RAM se proyecta más o menos 35 megabytes de RAM por usuario. En almacenamiento se proyecta que por usuario deberían ser por lo menos 60 megabytes. Y la red, pues como lo mencionaba el compañero, pues mínimo 100 megabytes por segundo, dependiendo pues esta cantidad de usuarios que son muy pequeños y este cálculo se realiza pues multiplicando cantidad de usuarios por la mínimo de red que se requiere. Y aquí ya simplemente es multiplicar, ¿no?
Si me dice que son 0,15 de CPU por 250 usuarios, pues me da 3.75 núcleos. Y pues como sabemos, los núcleos no vienen definidos por decimales, son 1, 2, 3, 4 los núcleos que usted requiera. Por lo tanto, se hace más o menos un redondeo a 4 núcleos. Lo mismo hacemos con la RAM. Me dice que 35 más o menos megabytes de RAM por usuario, por 250 me da 8.75 gigas. Redondeando, pues debería proyectarlo siempre por encima. Acá pues estoy poniendo un mínimo, pero realmente uno debe ponerse siempre por encima, ¿no? No en el mínimo posible. Sabemos que la RAM va 4, 8, 16, más o menos múltiplos de 4, entonces traten de ponerse siempre por encima con base en estos cálculos que estoy mostrando acá. En almacenamiento, pues 60 megas por 250 da 15 gigas. Y en esas 15 gigas, pues sí se debe tener, en el almacenamiento se deben tener en cuenta unos adicionales que van relacionados con el sistema operativo, con posible expansión de almacenamiento, con logs, que son básicamente los logs en una aplicación, son la traza de todo lo que hace la tarea cuando se está ejecutando. Entonces es una huella digital y esto consume espacio también. Por eso uno dentro del rango de almacenamiento de los usuarios son 20 gigas, pero se deben tener en cuenta esas otras cosas que les acabo de mencionar. Para la base de datos funciona prácticamente igual. Como lo pueden ver, pues se tiene en cuenta un número de núcleos por usuario, una cantidad de RAM por usuario, un almacenamiento por usuario y listo. Entonces al final del ejercicio usted dice, mire, para esa aplicación de 250 usuarios se deben crear servidores con estas características. Tantos núcleos, tantas gigas de almacenamiento, cierta cantidad de RAM y esto sale pues de un cálculo establecido que ya está definido por defecto por muchas investigaciones que han hecho una cantidad de ingenieros que han pasado por detrás de nosotros, ¿no? Esto no me lo inventé. Nosotros no estamos descubriendo nada, estamos haciendo implementaciones. Si a usted le dicen, necesito una aplicación que tenga 10.000 usuarios, pues usted viene y multiplica y ya sabe cuál es el tamaño del servidor y cuál debería ser el tamaño de la base de datos que le permita a usted una estabilidad en el sistema sin excederse y sin que se quede corto, ¿no? Porque nosotros tenemos que mantener ese equilibrio. Si me quedo corto, pues el sistema va a morir. Si me excedo, voy a desperdiciar recursos, por lo tanto, pues voy a perder plata. Todo esto gira en torno a beneficio económico, ¿no? Las aplicaciones de Internet se hacen para generar algún tipo de ganancia. Y si yo desperdicio recursos en la creación de las máquinas, pues voy a perder plata, básicamente. Lo mismo pasa con la red, que no es lo mismo pagar 200 gigas de internet, 600, 900, 1000, tal cual. Usted define allí, según los cálculos, para esa cantidad de usuarios, cuánta red necesita y define los recursos de hardware específicos para la aplicación. En este taller, pues les ponen a ustedes esa información. ¿Cuántos usuarios? ¿Cuántos recursos? Que las características de las personas que van a manejar la aplicación y en la realidad va a pasar tal cual. Bien. ¿Preguntas sobre las entregas que hay que realizar en esta semana? Compañero Jorge pregunta que si el recurso puede ser dinámico. ¿Esto a qué hace referencia un recurso dinámico? En sistemas significa que varía. Dinámico es que varía. Ahora, en la nube, que es en donde uno más puede hacer esto, porque pues el tema de dinámico no tenía sentido hace 10 años cuando todos los servidores estaban de manera local. Yo no podía decirle a un servidor, métale 200 más de RAM y allí póngale 50 teras de almacenamiento, porque no era tan fácil. El tema del dinamismo se incorporó con la nube, porque pues como usted tiene una máquina virtual, pues puede aumentarle o disminuirle los recursos. La realidad es que el dinamismo, entre comillas, que permite la nube es aumentar recursos. Siempre aumentar. O sea, dinamismo
tanto como dinamismo no es tan cierto, porque si usted aumenta, por ejemplo, yo tengo una máquina virtual en la nube y tiene 8 de RAM. Yo digo, ya se está poniendo como lento, lo voy a poner 16. Si yo me quiero devolver otra vez a las 8, porque considero que estaba funcionando bien y nunca molestó y que me salió muy caro y me quiero volver a las 8, la nube no me deja, ningún servidor de nube lo deja a usted volver a bajar los recursos. Entonces ese dinamismo eh, significa que si usted necesita ponerle más, pues póngale más, siempre y cuando no se arrepienta porque ya no lo dejo de devolver. Ahora, es un concepto válido, muy oportuno para el tema que estamos viendo, pero el ejercicio consiste más en que usted me diga los rangos sobre los cuales se va a mover. Y no es como en la nube lo pongo dinámico y que él se defienda, no. Usted debe decirme a mí cuáles son los recursos que debe tener esos servidores para que funcionen. Y al final usted puede calcular entre sus conclusiones. Se debe tener en cuenta que estos rangos deben ser dinámicos porque la aplicación puede crecer, puede ser un éxito, necesito aumentarle, claro, no hay lío, pero la base de cómo se crea la primera máquina debe estar establecida. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Listo, muchachos, si no hay más No, señor. preguntas, entonces eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por la asistencia. Nunca se les olvide que la tecnología por sí sola nunca va a poder transformar al mundo, sino que las personas que lo usamos son los que hacemos la diferencia. Bueno, por hoy entonces no sería más. Espero que sus 2 entregas fluyan, que todo siga fluyendo. Espero que hayan aprendido mucho el día de hoy y nos veremos entonces el próximo martes. Bueno, Gracias, profe. Feliz noche. listo muchachos, lo mismo para todos. Que tenga feliz noche.